Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Monasterio y en esta ocasión quiero hablarte un poco acerca de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Y por qué es importante que abordemos este tema? Como lo dice su nombre, crónico, que llevan un tiempo de evolución largo, prolongado, y degenerativas, porque poco a poco van degenerando nuestro organismo. Se conoce que estas enfermedades crónico-degenerativas son las principales causas de muerte y de enfermedad en nuestro México. Por lo tanto, es importante que abordemos un poco de ellas. Dentro de estas podemos encontrar las enfermedades cardiovasculares, como son las enfermedades del corazón, la hipertensión arterial, la insuficiencia arterial, también la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que causa gran morbilidad, es decir, gran enfermedad en toda la población, en gran parte de la población mexicana. Las enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es frecuente en los pacientes que tienen antecedente de tabaquismo intenso, o también los que estuvieron expuestos al humo de la leña. Y otras como el cáncer, enfermedades reumatológicas, enfermedades del hígado. Abordaremos un poco acerca de estas enfermedades. La primera de ellas es la diabetes. Es conocida como diabetes mellitus. De estas enfermedades hay dos tipos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 suele afectar a pacientes más jóvenes, por ejemplo, niños y adolescentes, y tiene un mecanismo de fisiopatología diferente a la diabetes tipo 2. Generalmente los pacientes adultos, obesos o con sobrepeso, con hipertensión arterial, suelen tener este tipo de diabetes, la diabetes tipo 2. ¿Cómo se genera la diabetes? Bueno, la diabetes se genera por una falta de la insulina o una disminución en la producción de esta, o una disminución en la efectividad de la insulina, es decir, no actúa de forma adecuada. Entonces, ¿qué es la insulina? La insulina va a ser una hormona, una sustancia que va a permitir el paso de la glucosa hacia el interior de la célula. Es decir, si la glucosa no entra adentro de la célula, entonces pues no va a poder producir la energía suficiente para que la célula funcione correctamente. Por lo tanto, vamos a encontrar un descontrol en los niveles de la glucosa porque la glucosa no va a entrar a la célula. La diabetes está caracterizada por niveles altos de azúcar en la sangre. Generalmente, nosotros hacemos diagnóstico de diabetes cuando estas concentraciones se elevan constantemente. Es decir, por ejemplo, cuando un paciente ya cuenta con más de 126 miligramos por decilitro en su glucosa en ayunas, nosotros podemos decir que este paciente es diabético, ¿sí? O se realizan otro tipo de exámenes, por ejemplo, tomar un vaso con glucosa, medimos la glucosa antes del consumo de ese vaso con glucosa y medimos la glucosa 2 horas después. Así nos damos cuenta cómo el cuerpo está metabolizando la azúcar. También nos podemos dar cuenta por medio de otros estudios, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, donde nos mide las concentraciones de glucosa o azúcar en la sangre en los últimos 3 meses. Con eso nosotros podemos dar el diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿qué pasa con esta diabetes? El azúcar se encuentra de forma sostenida alta en la sangre. Esto no es bueno porque la glucosa la necesitamos adentro de nuestras células, formando energía y haciendo que la célula, es decir, nuestros tejidos, nuestro organismo, nuestros órganos, nuestros sistemas estén funcionando correctamente. Por lo tanto, una concentración alta de la glucosa pues no va a permitir que éste funcione correctamente. Además, la glucosa elevada en la sangre tiene funciones que pueden dañar diferentes tejidos o células. Por ejemplo, las células del epitelio, es decir, los vasos sanguíneos, también los nervios. Entonces, poco a poco, este aumento de la glucosa en la sangre va a causar daño a nivel de todas las células de nuestro organismo. Por esto es tan importante conocer cómo funciona la diabetes, cómo podemos detectarla y cómo debemos de prevenirla y tratarla. Para que nosotros tengamos diabetes, es importante que haya factores de riesgo. Dentro de estos factores se encuentra el factor familiar. Un historial familiar de diabetes hace que uno sea más propenso a padecer diabetes. Es decir, si mi papá tiene diabetes, es más probable que yo también desarrolle una diabetes. Si a esto le añadimos la falta de ejercicio, es decir, una vida sedentaria, el no hacer actividad física, si tenemos una dieta no saludable, es decir, alta en grasas y azúcares o carbohidratos, entonces también tenemos
el sobrepeso u obesidad. Entonces, hagan de cuenta que nuestro organismo, nuestras células, cuando hay altas concentraciones de glucosa en la sangre, aumenta la producción de insulina para que esa glucosa se esté metabolizando y nuestro cuerpo la esté aprovechando. Obviamente, cuando hay un exceso de azúcares en nuestra sangre de forma constante, entonces se empieza a desensibilizar esa célula, es decir, la célula empieza a requerir más concentraciones de insulina para poder llevar esa glucosa a su interior y empezar a metabolizarla y formar energía. Un paciente con sobrepeso poco a poco empieza a desensibilizar esas células y los tejidos, requiriendo más concentraciones de insulina, o puede que la insulina simplemente no esté funcionando de forma eficaz y a largo plazo o mediano esas células van a tener esa desensibilización y por lo tanto se van a generar niveles altos de glucosa en la sangre porque no se va a estar aprovechando. Entonces, estos factores de riesgo son los principales para generar una diabetes. También existe la diabetes tipo 1, que es un mecanismo de que se genere esta enfermedad es diferente. ¿Por qué? Porque en realidad es una enfermedad autoinmune, es decir, la inmunidad se encuentra alterada en nuestro organismo y se empiezan a dañar las células del páncreas, por lo tanto no se genera de forma eficaz la insulina. Entonces estos pacientes que tienen una diabetes tipo 1 van a requerir insulina toda su vida para poder mantener niveles adecuados de azúcar en la sangre y este azúcar se puede aprovechar por su organismo. Pero es menos frecuente, obviamente, que la diabetes tipo 2, que está relacionado con un estilo de vida no saludable. Entonces la diabetes tipo 2 es la que en realidad o de forma masiva está afectando a nuestros pacientes en nuestro país. Hablando de los síntomas de la diabetes, están relacionados con esta alza de glucosa en la sangre. Por ejemplo, una necesidad de orinar con frecuencia, es decir, orinar mucho y orinar frecuentemente. Cuando se eleva el azúcar en la sangre, hay requerimiento de sacar esa azúcar por alguna forma. Entonces, uno de los mecanismos es orinando ese exceso de azúcar. Por eso, estos pacientes podemos encontrar mucha concentración de azúcar en la orina y por lo tanto estar orinando frecuentemente. Esto va a ocasionar que se deshidraten y por lo tanto va a también presentar una sed excesiva, es decir, todo el tiempo van a estar teniendo sed. También va a haber una pérdida de peso, porque el organismo empieza a buscar otras formas de generar energía. Entonces se empieza a desgastar la masa magra, es decir, el músculo, la grasa, porque el cuerpo, como no puede ocupar el azúcar que requiere, empieza a ocupar la grasa, el músculo para poder generar energía. También la falta de energía es frecuente. Estos pacientes pueden tener también bajas de glucosa que también son muy peligrosas. También estos pacientes, aparte de la sed excesiva y una necesidad frecuente de orinar, también suelen comer mucho. Entonces tienen algo que le decimos polifagia, es decir, quieren comer a cada rato. ¿Por qué? Porque están requiriendo que el azúcar ingrese a sus células. Sin embargo, esto no es posible porque tiene una alteración en esta formación de la insulina o en el aprovechamiento de la insulina. Entonces, generalmente son los síntomas que pueden presentar los pacientes, aunque hay algunos que generan pocos síntomas y a veces tardan años en darse cuenta que tienen diabetes. Es por eso importante las detecciones tempranas, saber nuestros niveles de glucosa en la sangre y acudir a nuestro médico general o a nuestro médico de primer contacto para poder saber si tenemos alguna alteración en nuestros niveles de azúcar, sobre todo si presentamos alguno de estos síntomas. ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? Se dice que al menos 30 minutos de actividad física diaria puede reducir hasta el 40% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Por lo tanto, hemos visto que los atletas, las personas que se mantienen físicamente activas, aun cuando tengan factores de riesgo como que sus padres sean portadores de diabetes, disminuyen este riesgo de presentar diabetes si mantienen una vida saludable, si también mantienen una disminución en la ingesta de los azúcares refinados o grasas saturadas y también tienen un consumo alto de fibra en su dieta. Ahora, es importante saber que cuando una diabetes no se cuida o no está bien tratada, puede haber diversas complicaciones. De estas complicaciones, las más frecuentes a largo plazo son las lesiones en los ojos, en los riñones, en los nervios.
Recuerden que hablé que la diabetes generalmente daña los vasos sanguíneos y los nervios, y estos los vamos a encontrar en todos los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los ojos tenemos gran cantidad de nervios y vasitos sanguíneos que nos permiten ver bien las cosas. Por lo tanto, los pacientes diabéticos a largo plazo, si no están cuidados, pueden generar inclusive ceguera. También los riñones filtran la sangre, por lo tanto hay gran cantidad de vasos sanguíneos dentro del riñón. También si tenemos una diabetes mal controlada, los riñones se dañan. Al igual que otros nervios, por ejemplo, los nervios de nuestras piernas, de nuestras manos. Los pacientes diabéticos que tienen mucho tiempo de padecer la enfermedad pueden no sentir dolor, no sentir sensaciones o sentir hormigueo, pesadez en las piernas, y esto porque están dañándose sus nervios. También enfermedades cardiovasculares como presión arterial elevada y problemas a nivel del corazón. Si nosotros no nos cuidamos de la diabetes, podemos terminar en complicaciones severas como una enfermedad renal crónica y requerir, por ejemplo, de diálisis o hemodiálisis, una condición que va a disminuir nuestra calidad de vida y por lo tanto va también a ser una carga para nuestra familia, las personas que están alrededor de nosotros y para nosotros mismos, porque finalmente no va a ser una calidad de vida lo ideal, ¿sí? Vamos a tener que depender de una máquina para poder estar sobreviviendo. También puede haber otro tipo de complicaciones como el pie diabético. Si un pie diabético no se trata o no se cura de forma oportuna, puede llegar inclusive a una amputación de alguna de nuestras extremidades. Es por eso tan importante conocer de la diabetes y saber que debemos de cuidarnos para no llegar a estos tipos de complicaciones. Aparte de la diabetes, otra de las enfermedades crónicas más frecuentes en nuestra comunidad es la hipertensión arterial. ¿Esto de qué nos habla? De una presión arterial elevada. Para que nuestro cuerpo se mantenga en funcionamiento necesita una presión arterial, es decir, nuestro corazón bombea la sangre hacia nuestro organismo y nuestras arterias y nuestros vasos sanguíneos van a oponer cierta resistencia. Cuando nuestros vasos sanguíneos se vuelven duros, se vuelven resistentes, empieza a elevarse esa presión arterial. Entonces, no es ni bueno tener una presión baja, ni tampoco tener una presión muy elevada. ¿Por qué? Porque la presión elevada puede dañar poco a poco nuestros vasos sanguíneos y finalmente cualquiera de nuestros órganos. Algunos le llaman una enfermedad silenciosa. ¿Por qué una enfermedad silenciosa? Porque es rara vez que nos dé síntomas. Generalmente los síntomas más comunes son el dolor de cabeza, los mareos o inclusive el tener la percepción de ver lucecitas, ¿sí? Estos síntomas no se presentan en todos los pacientes y hay pacientes que hasta que llegan a tener niveles exageradamente altos de la presión arterial y al presentar alguna complicación como un derrame cerebral o un infarto, a veces en ese momento nos damos cuenta de tener una presión arterial elevada. ¿Sí? Es por eso importante una detección oportuna de nuestros niveles de presión arterial. Y generalmente pacientes arriba de 30, 35 o 40 años, sobre todo quienes tienen antecedentes de familiares con presión arterial elevada, es indispensable que al menos una vez al año se haga una medición de la presión arterial por un médico o alguien que sepa, por ejemplo, las enfermeras, de saber cómo medir la presión arterial. Generalmente aceptamos que unos niveles adecuados de presión arterial es menos de 120/80. Hay dos presiones, una presión más alta y una más baja. Entonces, la más alta debe de ser generalmente por debajo de 120 milímetros de mercurio y la baja, que es la diastólica, por debajo de 80. Ya actualmente consideramos que hasta 129 hablamos de una presión elevada sin generar como tal la enfermedad de hipertensión arterial. Pero ya a partir de 130/80 estamos hablando de una enfermedad, la hipertensión arterial. Y hay diversos grados de enfermedad, es decir, con qué niveles estamos manejando de presión arterial. Y acá lo importante es saber que arriba de 180 de presión sistólica ya estamos hablando de una presión arterial muy descontrolada. Y esos niveles de presión son muy peligrosos porque ya con una presión tan elevada se pueden romper diversos vasos sanguíneos, generar un problema cardíaco como angina de pecho o un infarto agudo al miocardio, así como también derrame cerebral o infartos cerebrales. Ahora, hay factores que desencadenan la hipertensión
o bien son factores de riesgos que nos dan mayor riesgo de presentar esta enfermedad, la hipertensión arterial. Por ejemplo, los hereditarios. Si mi papá o mi mamá tienen presión arterial elevada, es más probable que yo tenga también presión arterial elevada. También la obesidad. Los pacientes con sobrepeso o obesidad tienen más riesgo de presentar hipertensión, niveles altos de estrés, también el colesterol en la sangre elevada, una alimentación desequilibrada y también un exceso en el consumo de sal y de alcohol. Sobre todo el consumo de sal se ha asociado a niveles altos de presión arterial. Entonces es indispensable que nosotros cuidemos nuestra alimentación para prevenir la aparición de la hipertensión arterial, o ya cuando lo tengamos, si es que la tenemos, poderla controlar de una forma más eficaz y no solamente con medicamentos. Entonces aquí van a ser importantes estas modificaciones en el estilo de vida. Por ejemplo, el suspender el hábito del tabaco, disminuir el consumo de sal, disminución del peso, realizar actividad física de forma regular, como les comento, al menos 30 minutos al día, disminuir también el consumo de alcohol, comer sanamente, un consumo moderado de café y té, la meditación, evitar la contaminación y evitar también medicina tradicional. Muchas veces hemos escuchado de algunas hierbas o algunas semillas que nos pueden ayudar a controlar la presión, y en algunos casos podría darse que sí llegue a controlar o disminuir los niveles de presión arterial. Sin embargo, son herbolaria o son cosas que no se han estudiado de forma precisa y no sabemos si la dosis está correcta o si nos puede causar un efecto adverso, por ejemplo, a nivel hepático, que tengamos una intoxicación. Ya hemos visto a pacientes intoxicados con este tipo de medicinas, por lo tanto es importante siempre consultar con su médico el tratamiento que debemos de ocupar. El tratamiento farmacológico pues es primero modificar el estilo de vida, y generalmente cuando esto no funciona, pues ya empezamos con los medicamentos. Hay medicamentos que son muy económicos, muy fáciles de conseguir y que cualquier médico general o de primer contacto puede ayudarnos a mantener nuestra presión arterial en niveles saludables. Ahora, hay que evitar las complicaciones. Esto lo vamos a hacer manteniendo una presión adecuada, con control de nuestro estilo de vida y con adecuada medicación. Entonces, estas complicaciones que suelen presentarse son el derrame cerebral, que obviamente es una causa de incapacidad o discapacidad en el mundo, porque obviamente al verse mermadas las capacidades mentales, pues no se van a poder realizar y el paciente pierde independencia. También el infarto cardíaco, que estas complicaciones cardiovasculares son las principales causas de muerte en el mundo. También el daño ocular, como les comentaba, los vasos sanguíneos del ojo también se pueden ver lastimados y causar una ceguera por una hipertensión mal controlada, y también la insuficiencia renal. Así como la diabetes, también la hipertensión arterial es de las principales causas que llevan a un paciente a terminar en diálisis o en hemodiálisis. Entonces es importante reconocer la hipertensión como una enfermedad real, silenciosa, y que a veces no hay síntomas, pero debemos de detectarla de forma temprana para evitar este tipo de complicaciones. Ahora, hablando sobre otro tipo de enfermedades crónicas, se encuentran las enfermedades reumatológicas. Generalmente siempre las relacionamos con problemas en las articulaciones. Sin embargo, no solamente hablamos de una alteración en las articulaciones, que si bien suele afectar al aparato locomotor, es decir, articulaciones, huesos, músculos, también habla de una alteración en el sistema inmune. Es decir, el cuerpo está reconociendo algunas estructuras de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, hay algunas sustancias que nuestro cuerpo empieza a detectar como algo que no va ahí, que es dañino. Entonces hagan de cuenta que nuestro sistema inmune se confunde y empieza a haber inflamación contra nuestras propias articulaciones. Esto es en el caso de la artritis reumatoide. Esta enfermedad que se puede presentar inclusive en edades más tempranas, a partir de los 40 años, hemos visto personas con artritis reumatoide. Y esta alteración en el sistema inmune no solamente daña las articulaciones, como en el caso de la artritis reumatoide, sino también puede dañar pulmones, puede dañar el cerebro, puede dañar los pulmones. Entonces son un grupo muy heterogéneo, es decir, muy variado de enfermedades, pero hablando de forma general, la artritis reumatoide y otras enfermedades reumatoides
afectan aproximadamente al 30% de la población. En México, 1.700.000 personas entre 20 y 50 años padecen artritis reumatoide, que es la enfermedad reumatológica más común en nuestro país y afecta a 1.6% de los 112 millones de la población en general. Se encuentran descritas más de 250 patologías reumatológicas o reumáticas. Por ejemplo, también la osteoporosis, la artrosis, la artritis reumatoide, que es la más común, el dolor lumbar, la gota y el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad reumatológica que no solamente afecta la piel, las articulaciones, sino también la sangre, el sistema nervioso central. Son muchas y muy variadas este tipo de enfermedades. La mayoría de estos padecimientos reumatológicos son crónicos, producen fatiga, afectan también la resistencia muscular y de los huesos, puede producir incapacidad a corto o a largo plazo. También reducen la capacidad cognitiva, es decir, la capacidad del pensamiento, de realizar diversas actividades con la mente, la concentración, la movilidad y la agilidad. También empeoran el estado anímico del paciente. Estos pacientes generalmente tienen dolores crónicos y por lo tanto puede causar alteraciones en el estado de ánimo, inclusive causar una depresión. Entonces, estas enfermedades producen incapacidad. Por lo tanto, es importante que al contar con una alteración en nuestras articulaciones o ver que no hay progreso a pesar del uso de analgésicos, es importante ir con un especialista para descartar una enfermedad reumatológica. Ahora, también se encuentran dentro de las enfermedades crónico-degenerativas las dislipidemias, es decir, alteraciones en las grasas en nuestra sangre. Son concentraciones anormales de grasa por alto colesterol y triglicéridos y generalmente esas enfermedades son asintomáticas. Los factores de riesgos para generar esta elevación de grasas en nuestra sangre son la obesidad y la diabetes, una dieta rica en grasas saturadas, los antecedentes familiares, es decir, si nuestros papás tienen o nuestros abuelos tienen problemas de colesterol o triglicéridos, es más frecuente poder presentarlo. Incluso hay enfermedades hereditarias que están relacionados con un alto nivel de colesterol o triglicéridos. También el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el tabaquismo y también la hipertensión arterial. Por ejemplo, tenemos nuestro corazón que siempre está envuelto en una capita de grasa, pero obviamente alguien que tiene un consumo alto en grasas saturadas, que tiene un estilo de vida no saludable, generan capas más gruesas de grasa. Y no solamente afuera del corazón, sino adentro del corazón, en las arterias coronarias, y obviamente el paciente es más propenso a presentar problemas como un infarto en el corazón. Ahora, los síntomas no siempre se encuentran presentes, de hecho son poco frecuentes la generación de síntomas, pero estos pacientes suelen presentar también fatiga crónica, malestar, mareo, dificultad para respirar, angina de pecho, es decir, dolor en el pecho al hacer algún tipo de esfuerzo físico. A esto va a ser ocasionado por la obstrucción de las arterias, ya que estos generalmente se van tapando poco a poco con esta grasa, generando una placa de ateroma y por lo tanto en algún momento puede generar un émbolo, es decir, que este coagulito viaje y se instaure en el corazón, en alguna vena del pulmón y generar algún tipo de infarto, alguna complicación más grave. Los valores normales generalmente se acepta que los triglicéridos deben de estar menos de 150 miligramos por decilitro, el colesterol menos de 200 y el LDL por debajo de 100. También hay un colesterol que llamamos bueno, que es el HDL, el colesterol de la lipoproteína de alta densidad, que es un colesterol bueno que nos ayuda a mantener nuestro sistema cardiovascular estable y sano. Entonces esos valores deben de estar entre 40 y 60 miligramos por decilitro. Cuando está más bajo hablamos del que el paciente tiene más riesgo cardiovascular, es decir, más riesgo de presentar infartos, EBCs, es decir, un derrame o infarto cerebral y este tipo de complicaciones. Hay diversas enfermedades que pueden dañar el hígado. El hígado es un órgano indispensable, es decir, realiza tantas funciones, por ejemplo, la desintoxicación de algunas sustancias, también la generación de diversas proteínas, por ejemplo, las proteínas de la sangre, algunas hormonas,
¿sí? Se encuentran gran función de nuestro organismo, se lo debemos al hígado. Por ejemplo, cuando nosotros en nuestro intestino absorbemos los medicamentos, los nutrientes, el azúcar, todo pasa por el hígado y ahí es aprovechado de una forma importante. Se generan diversos proteínas y sustancias, por ejemplo, algunas donde se pueden mantener como reserva energética en el hígado, la glucosa, también grasa que se puede mantener como reserva energética y la generación de diversas sustancias que ocupamos en nuestro organismo. Por ejemplo, las proteínas, como les comenté, las de la sangre, también las proteínas que nos ayudan a la coagulación. También se generan algunas hormonas, por ejemplo, para la producción de las plaquetas, es decir, cuando nosotros vemos afectado el hígado se pueden dañar la producción de plaquetas, la producción de los factores de coagulación, es decir, si nos cortamos, sangramos y no dejamos de sangrar porque no tenemos esos factores para coagular, se pierden las proteínas, por lo tanto puede haber edemas, es decir, hinchazón en diversas partes de nuestro organismo. Si recordamos, por ejemplo, todos hemos visto algún paciente que tiene problemas del hígado crónicos y tienen una pancita. Eso se le llama ascitis, es decir, una formación de líquido a nivel del abdomen por esa falta de proteínas. Este hígado se ve dañado de forma tan importante que inclusive puede haber una inflamación o de forma crónica ya una cirrosis. Por ejemplo, un hígado sano, pues lo observamos de esta forma, no tiene fibrosis, es un hígado que es completamente sano, pero por ejemplo algunas enfermedades agudas lo pueden dañar, como la hepatitis. La hepatitis A, que es frecuente, que solamente pues, nos pinta de amarillo, pero generalmente se autolimita la enfermedad. Este está ocasionado por consumo de alimentos generalmente contaminados. Y digamos que solamente pasa un tiempo y el hígado puede regresar a su estado normal sin ningún problema. Pero hay otros virus, por ejemplo la hepatitis B o la hepatitis C, que pueden progresar a una fibrosis, es decir, dentro del hígado se empieza a producir una especie de cicatrización porque hubo una inflamación y al cicatrizar el hígado se empieza a volver duro y un hígado duro empieza a ser disfuncional, no funciona correctamente. Obviamente ya si esta fibrosis permanece y el hígado se siga manteniendo dañado, va a generar una cirrosis. Cirrosis viene de la palabra cirro, que significa piedra. Entonces, un hígado como piedra es un hígado que no funciona. Por ejemplo, alguien que tiene problemas con el alcohol, un alcoholismo crónico, va a generar problemas en el hígado, por ejemplo la cirrosis, y va a ver mermada su vida para siempre porque el hígado, si no realiza sus funciones, va a empezar a tener este paciente diverso tipo de complicaciones. Inclusive hay quienes pueden presentar tanto grado de fibrosis que puede también dañar el DNA o el contenido genético de las células del hígado y generar enfermedades como el cáncer. Entonces hay muchos tipos de enfermedades en el hígado, algunas agudas como la hepatitis A, otras crónicas como la hepatitis C o la cirrosis hepática por el alcoholismo, que finalmente desencadenan diversos tipos de complicaciones. Entonces es importante, más que nada al hablar de esto, la prevención del cuidado del hígado, evitar el alcoholismo intenso porque lleva a una gran morbilidad, gran enfermedad y muchas complicaciones en este tipo de pacientes, siendo las enfermedades hepáticas también una de las principales causas de muerte en el mundo.